Buenas a todos, bienvenidos una vez más a una transmisión de Psicología con Rod, donde hacemos las neurociencias más fáciles de entender, menos complicadas y menos complejas. El día de hoy estaremos hablando de un tema sumamente importante, que es el agotamiento mental o la fatiga emocional. Esto nos pasa a más de uno y desafortunadamente no tenemos a veces muchas formas de poder hacerle frente a esta clase de cuestiones. Pero afortunadamente en canales como Psicología con Rod nos interesamos sobre este tema y sobre todo te damos tips para que sepas qué puedes hacer. Me gustaría que te quedes al final de este video porque voy a tocar tres puntos elementales. Uno, ¿qué es? Dos, ¿cómo podemos identificarlo? Y tres, ¿qué podemos hacer para atacar justamente el agotamiento mental o de cierta manera no engancharnos con estas cuestiones que de pronto se salen de nuestro control? Así que bueno, antes de que nos vayamos al video, me gustaría recordarles que se pueden suscribir, activar las notificaciones, dejarme su like si les gusta este tipo de contenido y también, pues bueno, dejarme un comentario para que sigamos mejorando el canal de Psicología con Rod. Así que, sin más, vamos para la información. Pues quería comentarles y más bien pedirles, ofrecerles una disculpa enorme, porque fíjense que estuve ausente unos días. De hecho, hace poco teníamos un video que debíamos subir y no lo pude subir desafortunadamente por una cuestión familiar. Y es que mi papá sufrió un accidente y esos días, pues la verdad es que no pude atender el canal, no pude trabajar de hecho, y estuve al 100% en esta cuestión de hospitales y apoyando a mi papá. Afortunadamente, pues hoy ya va un poco mejor mi papá, así que les agradezco mucho el apoyo, el soporte y toda la buena vibra que me han mandado con esta situación. Y bueno, pues a seguir creando contenido de psicología, creando contenido de valor para ustedes. Y bueno, pues sin más vamos a este tema tan importante que es la fatiga emocional. Bueno, ¿qué es la fatiga emocional? Probablemente se estén preguntando hasta qué punto, pues bueno, esto es algo normal, no es normal, el estrés, ¿qué sabemos sobre esto? Bueno, en el tiempo actual que vivimos, la sociedad nos tiene cada vez sobre una demanda mayor de actividades que tenemos que hacer. A veces son responsabilidades, a veces son cuestiones de trabajo, y de pronto todo esto pues nos vemos envueltos en una dinámica de vida que es muy difícil de manejar. Para muchas personas esto, como no tienen recursos a nivel emocional, pues detona en ciertas causas como lo es el estrés. Hoy día ya sabemos que hay una hormona asociada al estrés que se llama cortisol, y esta sustancia se segrega en situaciones donde nosotros nos encontramos ante estrés, ante tensión y en algunos casos también ante la fatiga mental o el agotamiento emocional. El día de hoy me gustaría hablar sobre este estado que nosotros denominamos fatiga emocional o fatiga mental, que es una extenuación justamente de una condición, llamémosle como el estrés, que llega cuando nos sentimos sobrepasados. Sobrepasados por nuestro trabajo, por nuestras responsabilidades, por nuestros problemas familiares, inclusive puede ser hasta por conflictos que de pronto me veo envuelto y yo ni siquiera tenía pues una relación con esta situación. Al ser un tipo de agotamiento o de estrés mental, este no se va a solucionar únicamente pues con el hecho de dormir unos días o de descansar. El agotamiento mental es algo que pues de cierta manera se va acumulando, ¿ok? Entonces de cierta forma también debemos entender que es un proceso que requiere atención. Pero hay diferentes tipos de estrés o agotamiento mental. El día de hoy me gustaría hablarte de algunos de ellos. Cuando esto ocurre, por ejemplo, dentro del ámbito laboral, se conoce como síndrome de burnout. Este síndrome de burnout o el síndrome del quemado lo llegamos a experimentar cuando de pronto tenemos demasiada carga en nuestro trabajo, cuando tenemos exigencias de nuestro jefe, cuando de pronto tenemos horarios de trabajo demasiado largos que no me permiten descansar, comer a mis horas. Probablemente soy una persona que esos traslados al trabajo son una hora. Entonces imagínense si yo trabajo 8 horas al día o 9 horas al día. Además utilizo una hora para transportarme y una hora para regresar de mi trabajo, más aparte si le pongo eso una media hora de comida, en realidad terminan siendo 12 horas. Y cuando llego a casa estoy tan agotado que lo único que quiero hacer es descansar. Ahora imagínense si muchas de estas personas tienen familia, tienen hijos, tienen responsabilidades, todavía es hacer todo ello. A la larga, este tipo de situación nos lleva justamente a sentirnos quemados. Y bueno, más adelante hablaremos un poco sobre los síntomas que hay, pero justamente el agotamiento mental en cualquiera de sus índoles va a tener este tipo de situación o de síntomas de los cuales hablaremos más adelante. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el agotamiento mental cuando nosotros somos el cuidador de algún familiar o de alguna persona que está enferma? Bueno, pues también nos vamos a enfrentar básicamente a lo mismo. Una persona enferma requiere muchos cuidados.
Una persona enferma requiere que le estemos dando de comer, que probablemente lo bañemos, que probablemente lo movamos. Hay personas que, bueno, están en cama y requieren muchísimos cuidados. Para los familiares, para las personas responsables de este familiar o de esta persona, el desgaste emocional que pueden sufrir es muy alto. De hecho, justamente estas personas llegan a experimentar algo que se conoce como el síndrome del cuidador. El síndrome del cuidador entonces es justamente también esta exacerbación de síntomas emocionales, de síntomas cognitivos, que pueden ser desde el pensamiento y emociones, hasta justamente pues, cuestiones como la labilidad emocional, el llanto o sentir que ya no podemos. Curiosamente, cuando alguien cae enfermo en casa, una sola persona asume la responsabilidad sobre ese familiar. No hacemos esta división justamente de responsabilidad donde muchos apoyan y casi siempre cae uno. Y cae esa persona que se vuelve como el responsable y de pronto es demasiado, es mucha responsabilidad para una sola persona. Más cuando tenemos un enfermo, pues que puede estar delicado en casa. Por eso, pues bueno, también sabemos que este tipo de agotamiento les pasa a esas personas. Hay otro tipo de agotamiento mental que les pasa, por ejemplo, a aquellos que tienen una relación conflictiva. Claro, imagínate que tu relación de pareja pues es una relación basada en celos, basada en control, basada a lo mejor en querer manipular, en chantajes, etcétera. Entonces todas estas cuestiones se van acumulando de cierta forma y cuando las personas pues están casadas es muy difícil poder separarse, es muy difícil poder tener periodos donde bueno lo arreglen y curiosamente también esto es algo que se acumula, esto es algo que lleva pues una línea de tiempo que es muy difícil poderlo quitar en el momento a menos que las personas vayan a terapia, que lo hablen o que decidan dejar a un lado sus diferencias. Este tipo de relaciones conflictivas también generan un agotamiento mental, también generan un agotamiento inclusive hasta físico, donde las personas ya no quieren salir de su casa. Algo que yo he notado, por ejemplo, en la consulta clínica, son mis pacientes que tienen hijos con alguna discapacidad. Bueno, ya no decimos discapacidad, sino hablamos de capacidades diferentes, ¿no? Justamente este concepto también cambia en la nosología clínica, donde antes se mencionaba como discapacidad y hoy ya lo hablamos como capacidades diferentes, justo, y esto se los menciono, porque debemos llamar también a los diagnósticos con mayor dignidad cuando nos referimos a personas, sobre todo por el factor humano. Bueno, pues hablábamos de estas capacidades diferentes. Cuando tenemos algún pequeñito que nace con un síndrome, con algún tipo de alteración como puede ser un trastorno de espectro autista, que también ya se conocen como los trastornos de espectro, pues son algunos temas que para los papás van a requerir un manejo muy delicado por parte de su relación o dinámica de pareja y también pueden llegar a generar un agotamiento mental, ya sea que los hijos o uno de sus hijos tenga una de estas condiciones, que sea de muy difícil manejo, para los papás genera un conflicto de pronto muy grande y muchos de ellos terminan divorciándose, terminan separándose. Esto es algo común cuando tenemos este tipo de pacientes, que vemos familias separadas justamente porque no pueden manejar esta dinámica. Ahora, estas son algunas de las cuestiones que nos llevan a experimentar justamente este elemento de lo que es el agotamiento mental. Y bueno, puede haber también un agotamiento mental que se deba a la sobreexigencia, es decir, a la autoexigencia o la sobreexigencia del medio, que quiere decir estas palabras, por ejemplo, como el debo, tengo, quiero, tengo que ir, tengo que hacer. Entonces, de pronto, cuando somos demasiado exigentes con nosotros mismos, claro que vamos a experimentar un tipo de estrés, un tipo de agotamiento mental que pues muchas veces no vamos a poder manejar. ¿Okay? Entonces, ahora me gustaría hablar un poquito sobre cuáles son los síntomas. ¿Qué podemos hacer cuando detectamos alguno de estos síntomas? Y quiero que pongas mucha atención en la información que te voy a decir. Algunas de las cuestiones que podemos llegar a identificar son problemas para dormir, dificultades para conciliar el sueño, gente que se despierta con frecuencia en las noches, personas que de pronto en la noche se despierten y no puedan volver a dormir o que les cueste mucho trabajo despertar por las mañanas. Es decir, las alteraciones de sueño en el agotamiento mental, en la fatiga emocional es algo bastante común y son cuestiones que también pues generalmente nos van a provocar otro tipo ya de consecuencias como puede ser la irritabilidad.
Pero fíjense, irritabilidad ya es uno de los síntomas del agotamiento mental, pero también puede ser disparado, puede ser activado cuando nosotros estamos ante situaciones de un estrés muy exacerbado, como lo digo, que ya ni siquiera estoy durmiendo y de pronto ya estoy irritable por no dormir, ya no tanto por el agotamiento mental que yo pueda tener. ¿Qué otra cosa nos vamos a topar? Cansancio físico. Este cansancio físico suele ser extremo, suele ser a veces incapacitante, de que no me puedo parar de mi cama, de que me cuesta mucho trabajo, me duele el cuerpo, puedo llegar a experimentar contracturas musculares, puedo llegar a tener dolores que antes no tenía. Y esto es a causa justamente del agotamiento mental. En efecto, sabemos que esto tiene un impacto a nivel muscular por la tensión, y aunque la tensión quizá tú no la notes, tu cuerpo está también tenso cuando tú estás tenso mentalmente. Entonces, eso sí o sí nos genera justamente este tipo de alteración. ¿Qué otro síntoma podemos encontrar? La energía muy bajita, es decir, sentir que nuestra energía está demasiado baja, tener cansancio la mayor parte del día, sueño de una manera inexplicable, que de pronto nos preguntamos, oye, ¿necesitaré vitaminas? Bueno, algunos casos son justamente fatiga emocional, un agotamiento mental, que lo que nos va a generar es tener una energía vital demasiado baja, que en efecto nos va a generar una serie de problemas que justamente pues ya los estamos ahorita mencionando, ¿ok? ¿Qué otra cosa nos pasa cuando estamos en este tipo de problema? Bueno, pues la falta de motivación. Una falta de motivación demasiado marcada que ya no me motiva a salir, no me motiva a ir acá, no me motiva a comprar nada. Hay gente que incluso pueden llegar a descuidarse en este sentido como del agotamiento mental que tienen, que ya ni siquiera para a lo mejor bañarse, peinarse, arreglarse, etcétera. Entonces dense cuenta cómo puede llegar a ser también hasta cierto punto incapacitante en el autocuidado, ¿ok? Y bueno, pues hay muchas personas que pueden llegar a tener llanto sin un motivo aparente. Es decir, estoy de pronto viendo la tele y me pongo a llorar y no me explico por qué. O a lo mejor estoy cosiendo, estoy lavando y de pronto viene esta necesidad imperiosa del llanto. Esto nosotros en la psicología lo conocemos como la habilidad emocional, y también es un síntoma que, bueno, también podemos hablar de depresión en algún momento, pero no justamente como causal del agotamiento, sino como consecuencia del agotamiento mental, ¿ok? Y bueno, pues como lo decíamos, una irritabilidad que pudiera ser mucho más fácil que en otros momentos, que por ejemplo normalmente tolero a mi vecino que haga ruido, y en esos momentos cuando yo estoy con este agotamiento mental no tolero ningún ruido, entonces me vuelvo increíblemente más irritable, ¿ok? Entonces esos son algunos de los síntomas que nosotros podemos llegar a experimentar, pero también hay ciertas cosas que podemos hacer, y eso es en lo que me gustaría enfocarme en este momento. Te voy a dar algunas claves importantes sobre cómo hacerle frente a esta situación que es el agotamiento mental. Lo primero que nosotros tenemos que tener muy claro es que el agotamiento mental es acumulativo. Es decir, si nosotros no nos damos cuenta de que esa tensión va aumentando, somos como el vaso de agua que se llena. Y una vez que llega a ese punto límite, se desborda y entonces empezamos, en efecto, a tener un estrés ya más alto, un agotamiento mental, pues vaya, una fatiga a nivel emocional, ¿ok? ¿Qué es lo que podemos hacer? Una de las cuestiones que yo siempre recomiendo a todos los que están viendo este tipo de videos es la atención plena, mindfulness o meditación. Este tipo de técnicas ya están demostradas científicamente que nos ayudan a reducir considerablemente la cantidad de estrés que experimentamos en nuestro día a día. Mindfulness o atención plena es la capacidad, que bueno, es una técnica obviamente que nos ayuda a aumentar la capacidad para conectarnos de manera consciente, de manera presente, en este fenómeno que decimos estar en conciencia, estar en presencia. Entonces me doy cuenta de qué es lo que me está quejando y trato al menos, si no de juzgarlo, ni tampoco de hacerle frente, de notarlo y de no subirme en este tren de las emociones que justamente a veces es la incapacidad para poder resolver, que les pasa a muchísimas personas, ¿no? O sea, eso es algo justamente que debemos tener mucho en cuenta. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Bueno, ejercicios de respiración, ejercicios de relajación. Esto porque la respiración es uno de los mecanismos por excelencia que regula nuestro sistema. Hoy sabemos que existe la respiración diafragmática, en algún momento les hablaba de la respiración de variabilidad de la frecuencia cardíaca, que son ejercicios que lo que hacen es normalizar nuestro sistema a nivel biológico. Pero también nosotros sí sabemos que tenemos técnicas para poder relajarnos, por ejemplo, la relajación muscular progresiva. Hay una
una que se llama de Jacobson, que nos ayuda a poder justamente relajar, entensar y distensar cuerpos musculares, justo porque esto no lo notamos. Cuando estamos bajo periodos de estrés, simplemente el cuerpo está tenso y no podemos resolver de ninguna manera porque ni siquiera lo notamos. Solamente notamos la consecuencia, que ya sería una contractura, que sería el dolor, o sería algún tipo de padecimiento relacionado con esto, ¿ok? De hecho, muchos quiroprácticos, muchos fisioterapeutas, y si hay alguno por aquí les mando un saludo, reciben pacientes con estrés, reciben pacientes con fatiga emocional y les preguntan, oye, ¿tú estás teniendo días pesados, una vida pesada? Sí, 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 no sabes lo pesada que es mi vida ahorita. Bueno, ahí tienen un ejemplo. Por eso la importancia de la relajación muscular y de los ejercicios de respiración. Otra cosa que yo les puedo recomendar es aprender a relajarnos. Yo sé que a lo mejor dirán, Rodrigo, esto suena como un consejo, no sé, como raro. Bueno, el aprender a relajarse es una cuestión que debemos aprender. Nadie nos lo ha enseñado. Yo te puedo decir hoy día que pocos de mis pacientes a los que les pregunto, ¿te cuesta trabajo relajarte? Y me dicen, no. A todos nos cuesta mucho trabajo relajarnos y es por el ritmo de vida que llevamos. Entonces también es bajar un poco las revoluciones a la vida que llevamos, tratar de estar un poco más tranquilos con nosotros y no ser tan autoexigentes, porque de pronto cuando estamos en este mundo de una exigencia tal que nos lleva a estar en estos estados de agotamiento mental, es muy difícil poder aprender ya en ese momento a relajarnos. Por eso ahorita que todavía o no estás ahí o estás en este proceso, hay que aprender a hacerlo. Y la manera para poder hacerlo es la siguiente, como ahora te voy a dar algunos tips para no engancharte justamente con este proceso que es la tensión a nivel de la fatiga emocional, ¿ok? Entonces, lo primero que hay que entender, o sea, de cómo es que nosotros caemos en la fatiga emocional también, es que es una clase de ciclo. Es decir, yo caigo en un ciclo de actividades, de responsabilidades, de conflictos, de problemas, de deudas, en los cuales no salgo y ahí me empiezo a ciclar. Es decir, no salgo porque eso se sigue alimentando como si fuera una bola de nieve. La bola de nieve empieza chiquita y se hace muy grande. Entonces, aquí hay un punto bien importante. El primer consejo que yo te daría es reduce las cargas, reduce la responsabilidad que tienes. De ser posible, si a lo mejor pagas muchas tarjetas, hay que tratar de limitar las responsabilidades económicas que podemos tener. Muchas veces tenemos la idea de que podemos con todo y la realidad es que no somos así. Como dice el dicho, el que mucho abarca, poco aprieta. Refiere es justamente a que cuando nosotros estamos queriendo abarcar tantas cosas, podemos hacer muy poco. Nuestro margen de poder actuar es muy poquito y realmente nos estresamos porque quedamos mal con muchas cuestiones. Otra cosa que yo te diría es, sé más realista, sé más humano. No podemos con todo, no podemos con todas las responsabilidades de la vida. De pronto este debo, las sobreexigencias de las cuales yo te hablaba, del debo, el tengo, que todas las tenemos implícitas, que las hemos aprendido, y el debo y el tengo está en todo. Debo ser un buen padre, debo ser un buen hijo, debo ser un buen ciudadano, tengo que ser un buen hijo, tengo que ser una buena madre, tengo que ser un buen hermano, tengo que ser un buen amigo, tengo que ser un buen esposo. Y de pronto tenemos tantos tengos y debos que no podemos con ninguno. Entonces, hay que ser más realistas. Hay que ser un poco más empáticos, hay que ser un poco más autocompasivos, como yo se los digo. La autocompasión no es mala, la autocompasión no significa pobretearte y decir, ay, pobrecito de mí, sino la autocompasión, al menos como hoy lo manejamos desde la terapia, desde un enfoque mucho más humanista, eso no quita la idea de lo clínico, es aprendernos a ver con amabilidad. Aprendernos a ver bajo nuestros límites y bajo nuestras capacidades. Cada uno podrá ser en medida de sus capacidades, de sus habilidades, de sus aptitudes. No podemos abarcarlo todo, no podemos resolverlo todo. Por eso debemos ser más humanos, más realistas sobre nuestros propios límites. ¿Ok? Otro de los consejos que yo te daría es administra mejor tu tiempo. Si tú administras mejor tu tiempo, si tú puedes organizar mejor tus días, es muy probable que no te sientas estresado por la carga de cosas que tengas que hacer. Estaría bueno que yo haga un video sobre administración del tiempo porque es algo necesario, porque muchas personas de pronto no lo sabemos y lo necesitamos. Entonces, la administración del tiempo es vital para el estrés o el agotamiento mental. Muchas personas, de hecho, tienen dos problemas. Problema en administración del tiempo y problema en jerarquización de prioridades. ¿Qué significa esto? Que no sabemos organizar nuestro tiempo y no sabemos qué va primero, qué tengo que hacer primero. Entonces eso genera un bloqueo y el bloqueo más adelante se transforma en estrés. De hecho es uno de los orígenes de la procrastinación y la procrastinación sabemos hoy día o la definimos un poco como la pérdida del tiempo, ¿no? Entonces el último de mis consejos sería que lo hables con alguien.
que lo compartas, que te desahogues. Porque muchas veces estas cuestiones nos las quedamos, no las hablamos con nadie, de pronto nos sentimos abrumados y no hay nadie con quien lo podamos hablar. Como yo se los digo, háblalo conmigo, escríbeme aquí, déjame qué piensas sobre este tema. Háblalo con otras personas. Al final del día, si nosotros compartimos, de cierta manera ya no nos quedamos con eso y también nos ayuda a liberar un poco el estrés o la tensión que podamos llegar a experimentar por estos temas, ¿ok? Y bueno, con eso estaríamos cerrando el tema el día de hoy. La verdad es que yo estoy agradecido y soy afortunado de que tú estés viendo estos videos, de que aprendas un poquito de todos estos conceptos y que sepas que eso lo puedes aplicar en tu vida, que son consejos prácticos desde la psicología que aunque no estemos tomando una terapia, los podemos llevar justamente a nuestra vida e incorporarlos como un hábito y no permitir que esto pues vaya, nos disminuya calidad de vida, que nos disminuya justamente pues no solamente la felicidad, sino el hecho de la plenitud. Y bueno, con eso los estaré dejando el día de hoy, mis queridos seguidores y pupilos de la psicología. Yo les agradezco que hayan estado presentes en este video. Les recuerdo que pueden suscribirse, activar las notificaciones y dejarme su like. Y ya tenemos también el apartado de miembros justamente en el canal de Psicología con Rod, donde estaremos publicando algunas cuestiones interesantes. Así que yo les agradezco, los invito a que sigan todo este contenido de psicología, seguiremos haciendo más. Les mando un abrazo enorme, los quiero mucho, les agradezco estar conmigo y cuídense mucho, sobre todo cuídense mucho, cuiden su corazón, cuiden sus emociones y no se permitan caer en estados de fatiga o estrés emocional que les resten calidad de vida. Cuídense mucho y nos vemos en la siguiente transmisión de Psicología con Rod. Chao.